Las garras del topógrafo Xenos TAC se movieron nerviosamente mientras la lectura del sensor se solidificaba. Lo imposible allí en el desierto cósmico flotaba una estructura tan enorme que empequeñecía a las estrellas cercanas, elegante obsidiana y con forma de un intrincado enrejado que desafiaba todos los principios conocidos de ingeniería. La concordancia galáctica predicaba de los precursores una raza extinta cuyas megaestructuras ocasionalmente sembraban la galaxia. Pero este behemoth excedía su escalada 2 veces. Los susurros del descubrimiento enviaron ondas de choque a través de la concordancia de legaciones, descendieron sobre TAC, el inquisitivo insecto Kit. Los orgullosos Aven atacan incluso a los solitarios seres de energía conocidos como Lumin. La política galáctica vibraba con tensión, pero entre su emoción había una amenaza de inquietud. Quien controlara este monumento ejercía un poder aterrador, mientras tanto abajo en un mundo atrasado llamado Tierra. La humanidad parpadeó, confundida. Megaestructura. ¿Qué megaestructura? Su telescopio no vio nada. Su historia. No tenía ningún recuerdo de un esfuerzo tan colosal, si realmente habían creado esto. Y olvidado la emoción de TAC, se convirtió en pavor, mientras las expediciones pinchaban la estructura, latía en respuesta a sistemas antiguos que regresaron a la vida con un gemido. Las lecturas eran incomprensibles. Se disparaban de maneras que parecían violar las mismas leyes de la física. Luego vino la primera ola de pánico. Había sistemas de defensa latentes dentro de la estructura, y esos sistemas definitivamente fueron diseñados con formas de vida biológicas. En mente, la escalofriante implicación pesaba. Esto no era una reliquia, era un arma construida por manos sorprendentemente similar a las suyas. La humanidad empujada al fuego cruzado alegó ignorancia mientras luchaba desesperadamente por descifrar transmisiones ahora escupiendo desde la megaestructura los mensajes. Eran fragmentos confusos en un dialecto humano muerto, pero mientras los lingüistas reconstruían laboriosamente la sintaxis, una imagen horrorosa emergió mapas estelares de una era olvidada que mostraba un imperio centrado en la Tierra que gastaba cientos de sistemas, y dentro de las transmisiones había planos de diseños para armas que podían aniquilar flotas, remodelar planetas, incluso manipular el flujo del tiempo. TAC presenció un cambio profundo. Ya no era una cuestión de si la humanidad construyó la megaestructura, sino por qué la golpearon y por qué aparentemente retrocedieron a un estado tan primitivo. Él, como muchos, comenzaron a sospechar un terrible cataclismo, una humillación tan completa que una civilización que alguna vez fue gloriosa enterró su propio pasado, borrándose deliberadamente del escenario galáctico. Las noticias de la activación de las megaestructuras desencadenaron una oleada de respuestas conflictivas dentro de la humanidad. Los visionarios estelares vieron esto como un salto de regreso a nuestro derecho de nacimiento, una reclamación de dominio. Otros estaban paralizados por la desesperación viendo la megaestructura como prueba de la destructividad innata de la humanidad, argumentando que una especie que podría construir tal arma no debería nunca recuperar el poder para usarla de nuevo. Los debates éticos que dividían a la humanidad se sumieron en el caos con la llegada de las fuerzas concordantes a la Tierra. La formación del Consejo Estelar se apresuró una coalición inestable diseñada para presentar un frente unificado. Me encontré empujado al Consejo, mi voz considerada esencial debido a mi creciente comprensión de las megaestructuras interfaces. Las delegaciones alienígenas eran un descontrol de agendas conflictivas. Los amigos siempre prácticos exigieron acceso y ofrecieron asistencia, viendo el poder latente como una forma de defensor, la concordancia contra amenazas futuras. Los Strix vieron la megaestructura como un desafío a su supremacía, una bofetada en la cara a sus generaciones de construcción de naves y tradición militar. Los enigmáticos observadores luminiscentes, normalmente distantes, estaban activamente agitados. Sus teorías iban desde la estructura,
como un dispositivo del fin del mundo, dejado por sus ancestros olvidados, hasta que era una IA hibernante con el potencial de remodelar la galaxia. La realidad misma. Tak se convirtió en mi improbable aliado, su mente de topógrafo cautivada por el rompecabezas científico. Pero también era un puente entre mí y la cautelosa concordancia que él tenía para poder leer cambios en el plumaje del streak o cambios sutiles en el brillo del loom que advertían de las mareas cambiantes. Teníamos muy poco tiempo para debates internos. La concordancia, aunque aparentemente ambiental de la soberanía de la Tierra, dejó en claro que si no podíamos controlar la megaestructura, ellos mismos se apoderarían de ella. Esa amenaza que se cernía sobre nuestras cabezas, obligó a un amargo compromiso. Abriríamos el acceso a equipos selectos de científicos alienígenas, mostrando transparencia y fomentando la cooperación, mientras nuestros propios ingenieros diseccionaban desesperadamente los secretos de la megaestructura. La primera vez que me aventuré en sus profundidades con Tak y un especialista en bios de los Kith llamado Screed a mi lado, me di cuenta de que la tarea era más que desalentadora. No estábamos explorando ruinas, sino un ecosistema. Los pasillos vibraban con una frecuencia extraña. El metal casi parecía respirar bajo nuestros pies. Los sensores de besos dictaminados que lo que fuera que alimentaba el lugar se estaba pudriendo funcionando, pero con una fecha de vencimiento inevitable. Entonces llegaron los intrusos, los Celi. Una especie pragmática despiadada, habían decidido que esperar no era lo mejor para ellos. Su fuerza de ataque echó a un lado las defensas externas y apuntó al centro de control central que estábamos tratando de asegurar. El equipo de la tribu humana se convirtió en la primera línea de defensa. Nuestro armamento primitivo era cómicamente inadecuado contra su armadura potenciada. Fue Tak quien me salvó. Atrapado bajo los escombros de un pasaje colapsado, vi a un guerrero Celi desapasionado acercándose a mi fin. Una certidumbre. Tak atacó no con las garras de un guerrero, sino con la precisión de un cirujano. Apuntó a las diminutas articulaciones de la armadura Sí, alterando sus sistemas internos y ganándome un tiempo precioso. Todos los miembros que se deslizaban y una fuerza sorprendente me arrastró hacia atrás, mientras los redañados tropezaban. Su arma de energía disparaba salvajemente. La escaramuza ganó el respeto de la humanidad. Habíamos sangrado en nuestra propia puerta, demostrando que cualquiera que sea el pecado que ensombreció nuestro pasado, no éramos presas indefensas. Más importantes aún, desencadenamos algo, un cambio en la megaestructura en sí misma. La megaestructura despertó en etapas secciones que luchamos durante días para activar. Respondieron instantáneamente sus interfaces, cambiando a lenguajes galácticos modernos, como si se extendieran para tender un puente al vasto golfo del tiempo. El poder corría a través de los corredores monolíticos, con intensidad creciente. El corazón de la estructura zumbaba más fuerte con cada hora que pasaba. Los Celi se retiraron, no dispuestos a arriesgarse a una batalla prolongada contra una fortaleza en constante evolución. Pero su ataque había sido una llamada de atención. Delegaciones de toda la concordancia llegaron no como conquistadores, sino como a regañadientes. El brillo de los luminiscentes se intensifica. Están teorizando sobre una antigua IA dormida, ganando socios terreno. Ya no éramos pioneros, descifrando conocimiento perdido, sino una especie que intentaba frenéticamente reinar una herencia que nunca pedimos. La Tierra se convirtió en una fortaleza mundial. La humanidad descifró febrilmente la megaestructura. Secretos, pero junto con el potencial. Los susurros de nuestro pasado olvidado se hicieron más fuertes. Aprendimos de una era dorada, un tiempo de unidad interestelar bajo el estandarte de la Tierra. Aprendimos de la soberbia de la arrogancia que genera estancamiento y algo mucho más oscuro, acechando en los márgenes del espacio conocido. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente el conflicto interno que se desataba dentro de la humanidad. La megaestructura era tanto un canto de sirena a nuestro potencial como
una lápida que marcaba nuestros mayores fracasos en el Consejo Estelar. Las grietas comenzaron a mostrarse. Los idealistas alimentados por imágenes de la Tierra, liderando un nuevo renacimiento. Galáctico chocaron con los pragmáticos, el viejo Dr. Weaver. Su frágil voz, amplificada por altavoces, se convirtió en la voz del último campamento. Él nos advirtió de la influencia corruptora de la megaestructura, como las delegaciones que descendían a la Tierra ya estaban compitiendo por la propiedad de sus antes de que supiéramos armas cómo manejarlas. Somos simios. A menudo se nos proclamaba que encontramos las llaves de una nave espacial y ahora estamos peleando por quién se sienta en la silla del piloto. Las discusiones inevitablemente llevaron a acciones desesperadas. Una facción, liderada por un almirante carismático llamado Sato, intentó un golpe de Estado. Su plan era simple: apoderarse de la megaestructura, declarar a la Tierra el CE del poder y negociar con el resto de la galaxia, desde una posición de fuerza inexpugnable a la que le había cogido cariño. Respeté su coraje, pero estaba demasiado cegada por el encanto de nuestro derecho de nacimiento. El golpe fallido desencadenó una serie de eventos en cascada allí. Al ver un desorden entre la concordancia, renovó sus ataques. Escaramuzas estallaron alrededor de la Tierra. Batallas, libradas en medio del armazón esquelético que se avecinaba de la megaestructura. Fue entonces, con la amenaza de enemigos externos, una realidad horrible, que el mayor temor de la humanidad se hizo realidad. Los sistemas de la megaestructura se estaban volviendo inestables. Cada batalla librada cerca de la megaestructura enviaba ondas de choque a través del antiguo armazón con cada CELI. Cruiser se vaporizaba con cada descarga de rayos de energía que repelía. Aparecían grietas a lo largo de 1900. Su forma TI y yo nos mantuvimos en el comando DEG, una alianza imposible, nacida de la desesperación mutua, mientras la advertencia se desplazaba por los nuevos conductos de energía de la interfaz. Los campos de contención fluctuantes se acercaban a una falla crítica. La estructura palpitaba con zarcillos carmesí, como una infección, que se propagaba. Nuestros científicos transmitieron frenéticamente una teoría horrible. Lo que fuera que alimentaba la megaestructura, su firma energética era similar a la de las naves enemigas. Cada choque, cada defensa activa, corrompía inadvertidamente el corazón mismo del arma. Luchamos tan desesperadamente para controlar el día de los sistemas de sensores externos. Ardieron con una intensidad que cegó momentáneamente a los que estaban cerca. Estrellas que conocíamos. La prueba final estaba sobre nosotros. La megaestructura era más que una reliquia. Era un faro que resonaba a través de dimensiones, atrayendo al enemigo hacia nosotros. La concordancia hermana empequeñecía cualquier cosa. La humanidad había reunido un caleidoscopio de diseños de naves y culturas alienígenas, unidos contra una amenaza que solo nosotros entendíamos completamente. Tak estaba a mi lado. No solo un topógrafo, sino un aliado. Unidos por el peligro compartido. Miramos a la brillante armada, y por primera vez me sentí menos como un estudiante buscando a tientas un poder olvidado, y más como el heredero de una terrible responsabilidad. La carga era aplastante, la culpa me carcomía. ¿Estábamos destinados a repetir los mismos errores de nuestros ancestros? El enemigo llegó no como una flota, sino como una plaga de naves orgánicas imposiblemente vastas y pulsantes con sentimientos. Grotescos arrojados desde una lágrima en realidad en el borde galáctico, desafiaron los escáneres convencionales, su misma presencia deformándose espacio y enviando ondas de inquietud a través de la armada reunida. Cada especie concordante se concentró tanto en explotar la megaestructura, de repente vio el verdadero costo de ejercicio, tal poder que lo convirtió en un objetivo. La batalla comenzó con una sinfonía discordante. Los rayos de energía precisos de los golpes, los enjambres de drones, Keith y
la explosión cruda y sin refinar de la megaestructura despierta. La humanidad fue el eje de las megaestructuras corrompidas. Los sistemas respondieron a nuestro toque en las formas que los otros no podían replicar, permitiéndome coordinar defensas en sectores que ninguna IA táctica aún podía manejar por cada monstruosidad desintegrada en un destello cegador más empujados a través de la lucha. Cuajados en un punto muerto agotador, la gigantesca estructura encobrándose bajo fuego, sostenido su potencia de salida vacilando peligrosamente. Ahí fue cuando los susurros se intensificaron no audibles, pero una sensación persistente de maldad filtrándose en el control hub. El elegante metal de la megaestructura brillaba con líneas sangrantes de color carmesí, que trazaban sobre su superficie, una vez prístina. Zarcillos de energía alienígena serpenteaban desde las pantallas destrozadas alcanzándome. La IA o cualquier inteligencia que permaneciera dentro del monumento se estaba corrompiendo por contacto con el enemigo, sus antiguas defensas sucumbiendo a la infección. El pánico estalló en medio de la cubierta de mando, mientras zarcillos de energía alienígena se estiraban para alcanzar a los técnicos Skrit. El valiente gatito que una vez me salvó, sucumbió primero. Su gatito Carrus se ennegreció, y cuando se volvió sus ojos multifacéticos brillaron con la misma malevolencia pulsante que vi en las naves invasoras. Comenzaron las evacuaciones en medio del caos. No pudimos mantener la megaestructura, y cada segundo que retrasábamos, Rhys, extendiendo la infección a la armada misma, enseñó su voz tensa pero resuelta. Transmitió. Una apuesta desesperada se desplazaba en los márgenes de los esquemas recuperados. No era un arma, sino una secuencia de autodestrucción reutilizada, un pulso catastrófico de la megaestructura, lo suficientemente poderoso como para desestabilizar el desgarro dimensional que el enemigo estaba usando. Si funcionaba, cortaríamos sus refuerzos y tal vez incluso colapsaríamos el desgarro mismo si eso falló bien. Entonces nada los detendría de inundar nuestra galaxia a través del puente. Vi los 4 ojos de Tak entrecerrarse y comprender sombríamente de pie. Podría haber huido y unirse al transbordador de evacuación que salía de la estructura en ruinas, pero no lo hizo. En ese momento nuestro vínculo trascendió la conveniencia política. Éramos exploradores que presenciaron el acto final y horrible de una tragedia olvidada y malditos si no íbamos a llevar a cabo por los antepasados que nunca conocimos. Tak roncó con un extraño saludo que resonó en su boca que parecía un pico. Presioné la secuencia de comando final. El zumbido de la megaestructura que se estaba construyendo se convirtió en un grito lo suficientemente fuerte como para ahogar la guarida de la batalla afuera. Por un momento cegador, todo fue blanco y luego un silencio ensordecedor. El terror dimensional parpadeó y colapsó. Las naves enemigas sobrevivientes se tambalearon en desorden. Los aplausos que estallaron a través de los canales de comunicación se interrumpieron rápidamente cuando el alcance total de la situación golpeó a la megaestructura. Nuestra arma. Nuestro último vestigio de un imperio olvidado se estaba desvaneciendo. El intrincado trabajo de Lannis oscureció toda la sección parpadeando hasta desaparecer de la existencia, un esqueleto colosal desintegrándose contra el telón de fondo de una galaxia magullada. Pero victoriosa, mis piernas cedieron y soy vagamente consciente de Tak sorprendentemente fuerte para su complexión fibrosa, ayudándome a bajar al piso de la cubierta de comando mientras la estructura se cerraba debajo de nosotros. Todos esos grandes debates sobre dominio o destrucción, sobre legado y responsabilidad parecían distantes, ecos. La supervivencia cruda y brutal se convirtió en nuestro nuevo principio rector. Fuimos los últimos en irnos. Las cápsulas de escape nos lanzaron lejos del titán moribundo, incluso cuando su corazón corrupto latía una última vez. Una llamadada desafiante contra el telón de fondo de su propia desaparición. El descenso de la desmoronada megaestructura no fue un regreso triunfal, sino una retirada de sobrevivientes. La flota de la Concordancia golpeada,
pero Victorious miró a la humanidad con una nueva cansancio en sus ojos. Ya no éramos primitivos que jugueteaban con juguetes olvidados, sino los guardianes de un poder terrible. Uno que apenas somos entendidos. La Tierra había cambiado. Ya no era un remanso aislado. La tía. Con actividad en bajadas alienígenas, empresas de investigación conjunta, un flujo constante de aquellos que buscaban conocimiento u oportunidad dentro de la esfera de influencia de la humanidad en rápida expansión, habíamos forjado la unidad no a través de grandes discursos o promesas de dominio compartido, sino a través del trauma compartido, de mirar fijamente al abismo. Lloramos a los que perdimos, pero miramos febrilmente al futuro. Los ecos de nuestros titanes se desvanecieron, reemplazados por el implacable impulso hacia fortalecer nuestro propio destino. TAC su estatus entre su propia gente. Innegablemente, Elevado no regresó a su vida de topógrafo con la ayuda de Loom. Él comenzó a decodificar los últimos vestigios de las megaestructuras, archivos no mapas estelares y planos, sino historia galáctica, reescrita. Nosotros descubrió la verdad que nuestros ancestros habían escondido, la razón de la amnesia diseñada, la guerra. La humanidad luchó contra el enemigo al que nos enfrentamos, los ecos, en las megaestructuras por su inquietante legado. La Tierra no era la cuna de un imperio olvidado, sino su última lectura frente a probabilidades abrumadoras. La humanidad había activado un desesperado mecanismo de seguridad, un gran borrador, sacrificando el conocimiento y la ambición para cortar la rastro cósmico que había llevado al enemigo a nuestra puerta. Algunas noches, miro hacia arriba, a la todavía visible obra de la megaestructura. Un anillo en desarrollo alrededor de nuestro mundo es un recordatorio constante de las alturas que una vez alcanzamos, las profundidades de las que apenas escapamos, y el pesado manel ahora impuesto sobre nuestra especie. La galaxia ya no nos ve como primitivos inofensivos, sino con sospecha, asombro y tal vez incluso un matiz de miedo. TAC mi más vocal. Partidario predicó un mensaje a la concordancia, que fue recibido con igual escepticismo y respeto a regañadientes. Él hizo girar la amnesia diseñada como una maldición y una bendición, prueba de una especie suficientemente destructiva como para justificar el borrado de su propio potencial, pero también una especie dispuesta a sacrificar todo por la supervivencia. Los Strix, siempre pragmáticos, ya han comenzado a integrar aspectos de nuestra tecnología olvidada en sus astilleros, sus elegantes casas. Ahora erizados con sistemas de armas, sutilmente aumentados los kit de una manera que solo sus mentes insectiles podrían lograr, analizaron meticulosamente el ADN humano, buscando la clave de nuestra asombrosa compatibilidad con las megaestructuras, los Lumini. Reflexionen sobre las implicaciones de una especie capaz de borrar su propia historia, tejiendo intrincadas teorías sobre la naturaleza de la memoria colectiva y su impacto en la evolución galáctica. Y yo bien, sigo en la Tierra como coordinador, diplomático y vigilante. La derribamos a una frágil paz, pero el enemigo que forzó a nuestros ancestros a cuentos extremos todavía acecha más allá de nuestras fronteras. Y sé que incluso en medio de las celebraciones, los discursos de unidad y la cautelosa esperanza que brota donde quiera que se forjen nuevas alianzas y nuestro respiro es temporal. Décadas pasaron en la Tierra, años luz atravesados en la galaxia más amplia, desde Backwater hasta Lynchpin. La humanidad forjó su lugar. TAC y yo envejecimos juntos nuestro inusual vínculo. ATT, testimonio de la conmoción. Que lo forjó él el Xenos topógrafo, cuyo descubrimiento puso en movimiento nuestro destino compartido, se convirtió en una voz para la Tierra entre las estrellas. El heredero renuente sirvió como el ancla que ataba nuestra ambición ilimitada a la cautela nacida de la desesperación, las bufandas de esa primera batalla. Desesperadas se desvanecieron, pero no la vigilancia que infundió.
Los susurros persistieron débiles firmas de energía similares a los invasores desaparecidos como ondas en las secuelas de una monstruosa piedra arrojada a un estanque tranquilo. La concordancia al ras de la arrogancia de la paz. Desestima las preocupaciones como paranoia humana. Trauma persistente de nuestra casi aniquilación. No habían visto lo que nosotros no habíamos sentido, los ecos de esa vieja desesperación, aferrados al marco decadente de la megaestructura. Soportamos la carga de la prueba. La humanidad, con nuestro ingenio reavivado, reutilizamos reliquias esparcidas por sistemas estelares muertos, fragmentos de megaestructuras construidas durante esa última guerra olvidada. No buscábamos recuperar nuestro antiguo dominio, sino crear una red, un sistema de alerta temprana que abarcara las fronteras mismas del espacio conocido. Cada Sentinel era un testimonio de nuestra determinación, un eco silencioso de aquellos que sintieron defensor derecho nuestro a existir el día en que el primer Sentinel se encendió con un faro de socorro. Mis viejos huesos y con una terrible sensación de inevitabilidad, el enemigo regresaba. No con ese enjambre abrumador inicial, sino con algo nuevo, incursiones de sondeo precisas que probaban los límites de nuestras defensas. Como si aprendiera de los fracasos pasados, la galaxia descendió a una guerra como ninguna otra que la Concordancia hubiera conocido. El enemigo era adaptativo. Sus naves biológicas evolucionaron para superar las armas de energía convencionales, y sus tácticas eran enloquecedoramente inescrutables. Parecían ponernos a prueba, sacándonos y exponiendo nuestras debilidades. No podemos mantener el territorio, pero a diferencia de la guerra olvidada de nuestros ancestros, no iríamos silenciosamente hacia la noche. Trabajé incansablemente junto a mí. La confianza entre nosotros era absoluta. Para entonces, habíamos orquestado la evacuación de mundos enteros, una danza sombría de retirada y counter-strike. Cada decisión agonizante era otra cicatriz en nuestras almas. Miles de millones fueron salvados, pero cada rostro llevaba la misma, mirada embrujada. Me puse una victoria agridulce contra el telón de fondo de una zona de guerra galáctica. Luego vino la propuesta que nadie se había atrevido a pronunciar antes, porque susurró en los niveles más altos del Consejo Estelar. Reformado de la Tierra, era hora de activar el mecanismo de seguridad una vez más, para borrar siglos de progreso rápido, para apagar los fuegos de nuestra ambición reavivada, todo para asegurar la supervivencia. Camino a través del centro de comando abandonado sobre los restos fracturados de lo que una vez fue nuestra mayor arma, nuestra herencia de poder fantasmas, permanecieron aquí mis antepasados, titanes, que ya no recordamos todavía cuyas elecciones definieron nuestro destino. Extendí la mano trazando mis dedos a lo largo de un panel de metal calentado por un sol invisible, y pensé en Tak, de su confianza y de los incontables mundos que se queman en el borde galáctico. Había otra manera, no una victoria tal vez, sino de defiance. Las megaestructuras nuestras, arsenales heredados eran también nuestras lápidas, no caeríamos en la misma trampa, aferrándonos a un poder abrumador que finalmente consumió a quienes lo ejercían en lugar de ellos. Nosotros usaríamos su legado como combustible para una última apuesta audaz cuando la transmisión fuera emitida. Todos los sistemas en la concordancia, la recibida no fue una súplica de rendición ni una declaración de desafío, sino un plano. El conocimiento para construir en forma disminuida sus propias megaestructuras a escala reducida. Era básicamente entregarle a nuestro verdugo el cuchillo, pero con él la oportunidad de contraatacar el carrete de la concordancia dividida entre antiguas disputas y el inminente espectro de la aniquilación. Sin embargo, algo había cambiado en la galaxia, que ayudamos a remodelar. Vieron nuestra voluntad de sacrificarnos, no solo a nosotros mismos, sino el mismo poder que codiciaban, y entonces comenzaron a construir. Probablemente, no viviré para ver el resultado de nuestro gambito cósmico. Mis huesos se
Unirán al polvo de nuestros antepasados, aquí a la sombra de nuestros titanes. Susurros. Pero ellos no susurrarán un fracaso o olvidados. Hablarán de gloria, desafío frente al olvido y de la antorcha transmitida, aunque de mala gana, a la diversa y sobresaliente resistente comunidad interestelar que ayudamos a forjar